Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos en esta noche. Es un gozo, es un placer. Creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos en aquel, mi hermano, que nos da la victoria. Entonces, mis amados, Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes grandemente en esta hermosa noche. Una noche de bendición, una noche de grandeza para usted y para mí, una noche de grandes milagros, prodigios que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y así, mis amados amigos, seguimos cada día más agarrados de las manos del Señor, seguimos cada día más confiando que el Señor es el que hace la obra, confiando en el Señor que lo imposible no existe, que lo imposible para usted y para mí, Dios lo hace posible. Mis amados, es un gozo y un placer que nos dejemos guiar por Dios, que nos dejemos enseñar por Dios, para que usted y yo seamos victoriosos, para que usted y yo seamos de bendición. Mis amados amigos y mis amados hermanos, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y es un gozo y es un placer de que Dios sigue pensando en usted, de que Dios todavía le sigue amando, mis amados amigos. Es un gozo de que Dios todavía tenga su mano extendida y tenga Dios su corazón para usted, para que usted se constituya en ese verdadero guerrero, en esa verdadera guerrera que Dios necesita y que Dios está llamando a su plan de salvación. Mis amados, vamos a mirar algo en la palabra de Dios en esta noche, donde usted y yo nos vamos a dar cuenta que Dios pelea por nosotros, que Dios pelea por usted, que usted tiene que constituirse en un instrumento útil, que usted tiene que constituirse en ese vaso de honra, que usted tiene que constituirse en ese ejemplo para vencer en su vida diaria. Mis amados amigos, leemos la palabra en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17 en adelante. Vamos a estar ahí mirando, compartiendo unos versículos, mis amados, de poder, unos versículos de que la grandeza de Dios sobrepasa todo entendimiento, de que Dios es un Dios, mis amados, reales. Dios es un Dios Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios, mis amados, que quiere que usted y yo pongamos la mirada todos los días, cada minuto, cada hora, cada segundo, y que no quitemos la mirada de Él. Mis amados, dice la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, tiene un título: David mata a Goliat. Entonces, mis amados, vamos a mirar un tema en esta noche: matando lo que te está impidiendo ver la gloria de Dios, quitando todo aquellos obstáculos, todo aquello, mi hermano, que te tiene que amedrentado, todo aquello que te tiene angustiado. Y vamos a ver aquí qué pasa, mi hermano, en esta palabra, y qué pasa en nuestras vidas, y qué está pasando en tu vida, qué te tiene a ti amedrentado, qué te tiene a ti contra la espada y la pared. Pero Dios es un Dios de solución. Dios es un Dios, mis amados amigos, mis amados hermanos, que nos ayuda, que nos socorre y que no nos deja en vergüenza. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Sucó, que es de Judá. Acamparon entre Sucó y Aseca en Efas-Deemim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Estas son las características, mi hermano, de este hombre, de Goliat. Entonces estamos mirando aquí que hay una guerra, hay una batalla entre los ejércitos, pero que había alguien que estaba amedrantando, había alguien que estaba como que atemorizando al pueblo, como que tenía al pueblo amedrantado. No sé, mis amados amigos, qué te tiene a ti atemorizado, qué te tiene a ti amedrantado, pero déjame decirte que Dios en esta noche nos da la victoria. Déjame decirte que Dios en esta noche a ti te da la victoria sobre todas aquellas cosas que se están amedrantando, que te están angustiando. Entonces, mis hermanos, este hombre llamado Goliat aproximadamente medía por ahí unos 3 metros de altura, unos 3 metros, estaba bien preparado, era un hombre de guerra, como vemos ahí que la palabra está describiendo. Entonces, y este hombre, mi hermano, cada vez que salía, cada vez que hablaba, infundía temor, infundía terror. Entonces dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo puedo más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadiendo el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel delante de un hombre. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Bien, mis amados. Entonces este hombre, vemos que comenzó a intimidar, comenzó a sonsacar y a pedir que le dieran a alguien un contrincante para pelear, para comenzar la guerra. Yo no sé, mis amados amigos, cuál es tu contrincante. Yo no sé qué desafío tienes tú en tu vida, solamente Dios lo sabe. Lo único que te puedo decir en esta noche es que ni usted ni yo no nos podemos amedrantar, no nos podemos dejar dominar por los gigantes. Mis amados, aunque la guerra, aunque la prueba sea muy difícil, aunque lo que usted esté pasando sea muy fuerte, déjeme decirle que siempre usted y yo vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y aquel hombre comenzó a decir, dame un hombre que se enfrente conmigo. Si yo lo venzo, ustedes serán vuestros siervos, y si ustedes nos vencen, nosotros les vamos a servir a ustedes. Miren, mis amados, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros nos constituyamos en un verdadero siervo de Cristo, en un verdadero seguidor de nuestro Padre amado, que le sirvamos a Él con toda nuestra mente, Shama, Kiman, Sakai, y con todo nuestro corazón. Y que no importa, mis amados amigos, ¿qué te esté amedrantando a ti? ¿Cuál ser el gigante que te ha venido molestando a ti por tanto tiempo? Pero déjeme decirle, mis amados, que estos hombres, este ejército de filisteos, tenía a ese varón que era el líder. Y había otro lado que era el pueblo de Israel, que era comandado por Saúl.
Mis amados, muchas veces en nuestras vidas tenemos esas debilidades, esa fortaleza. Esas debilidades, mi hermano, muchas veces nos hace débil. Pero si usted le dice a Dios que lo fortalezca, pero si usted le dice a Dios que le dé la fuerza para avanzar, para vencer, para continuar, Dios va a comenzar a restaurarlo, va a comenzar a restaurar su vida, mis amados. Lo importante es que usted y yo no lo dejemos amedrentar por la circunstancia, por las adversidades. Lo importante, mis amados amigos, es que usted no se deje vencer por aquel Goliat que se ha levantado o que de pronto lo tiene ahí estancado por mucho tiempo. Y déjeme decirle que este hombre infundía temor, terror al pueblo. Aún el pueblo, cuando este hombre se presentaba, se paraba, caminaba, mis hermanos, hacia la línea de batalla, hacia el punto de encuentro, el pueblo quedaba amedrantado. Yo no sé tú, mis amados amigos, qué te está amedrantando a ti, qué te tiene oprimido a ti, pero lo único que te puedo decir es en esta noche que tú levántate, toma, llénate de valor, llénate de ánimo y camina hacia Jesucristo y camina hacia el blanco, que es el que te puede ayudar, que es el que te va a dar la victoria, mis amados amigos. Y dice: y añadió el filisteo: yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Yo no sé, mis amados amigos, qué te está desafiando a ti. Solamente tú comiences a meditar en tu corazón, en tu mente, meditemos en nuestras vidas. Hay un gigante que nos está diciendo, hay un gigante que nos está opacando, hay un gigante que nos está quitando esa felicidad, ese gozo, esa continuidad en nuestras vidas. Y aquel hombre se paró, aquel hombre comenzó a decir: dame un hombre que pelee conmigo. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus siervos. Y si usted me vence, nosotros les serviremos a ustedes. Mis amados, lo que importante es que no nos dejemos amedrentar por las adversidades, por las circunstancias que llegan a nuestras vidas. Que no dejemos amedrentarnos por nada. Cuando hay esa necesidad en nuestras vidas o en su vida, Dios está ahí siempre para ayudarnos. Siempre Dios está ahí para socorrernos. Siempre Dios está ahí para que usted y yo nos agarremos de las manos de Dios y salgamos victoriosos. Entonces este hombre tenía aquel pueblo amedrantado, lo tenía confundido. No sé en esta noche qué te tiene a ti amedrantado, qué te tiene confundido, pero déjame decirte que Dios levanta, que Dios envía y Dios extiende su mano y saca a cada uno de nosotros, nos saca en victoria. No mirando, mis amados amigos, hermanos, las cualidades del enemigo. Lo importante es que usted y yo miremos que Dios es superior a todas las cosas, que Dios es sobrenatural, que Dios es poderoso para ayudarnos, para socorrernos y para darnos la victoria. Y aquí vemos, mis amados amigos, que en este pasaje que el filisteo se levantó contra el pueblo de Israel, lo tenía amedrantado, lo tenía aturdido, lo tenía ahí arrinconado. Entonces yo le quiero decir a usted en esta noche, yo no sé qué es lo que usted lo tiene arrinconado, qué lo tiene ahí amedrantado, pero lo importante es que usted y yo no lo dejemos amedrantar, arrinconar por ese gigante. Cuando se presentan los gigantes, Dios también levanta hombres, mujeres, guerreros para batallar, para pelear. Y mire, y aunque el pueblo estaba ahí aturdido, aunque Saúl era el que estaba comandando, un rey que tenía cargo a mucha gente, a un ejército, no sabía qué hacer. Muchas veces, mis amados amigos, usted no sabe qué hacer con su problema, usted no sabe qué hacer con aquellas cosas que se han levantado contra su vida, usted no sabe qué hacer, cuál es la solución que usted necesita. La solución en esta noche se llama Jesús de Nazaret. La solución de su problema y de mi problema se llama nuestro Jesucristo. Aunque se levante el gigante, aunque se levante, mis amados, cualquier tempestad, debemos de mirar al blanco que se llama Jesucristo. Entonces aquí Dios levanta a este hombre y después Dios llama aquí a David, a un varón, donde
Dios se iba a glorificar, donde Dios, mis hermanos, iba a dar a demostrar que no es el poder humano, que no es la estatura de los problemas. Y este hombre, Dios le dio el privilegio de vencer. Usted y yo tenemos que tener esa oportunidad, el privilegio de vencer, de no mirar, mis amados, aquellas cualidades humanas. Debemos de mirar a Jesucristo, que es el que nos capacita y que es el que nos prepara. Y entonces, mis amados, dice la palabra, dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos de mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samán. Entonces, mis amados, Dios nos llama, Dios, a pesar de las circunstancias, Dios se glorifica. Entonces, aquel pueblo no sabía qué hacer, aquel pueblo, mis amados, Saúl no sabía ni cómo presentarse o qué hacer, se dejó aturdir. De pronto usted y yo no debemos de dejarnos de aturdir por aquellas cosas que llegan a nuestras vidas, por los problemas, por la dificultad. Tenemos que siempre pedirle la ayuda a Dios, porque muchas veces humanamente nos debilitamos, humanamente se nos acaban la fuerza, pero si le pedimos la fuerza a Dios, Dios está ahí presto para ayudarnos, para socorrernos. Y aquí vemos, mi hermano, que aparece David, un hijo de Isaí, de Efrateo. Entonces el padre lo manda a una labor, a que estén pendientes de su hermano, lo manda a la guerra a mirar qué está pasando y que le trajera noticia. Pero en esa ida, mi hermano, comienza a suceder algo maravilloso. Comienza a ver algo, que Dios iba a darle la victoria al pueblo. Muchas veces, mis amados, en algo insignificante, Dios se glorifica. Muchas veces no es el poder humano, muchas veces no es la altivez, el orgullo, sino que este hombre, con toda su prepotencia que tenía Goliat, ese hombre gigante, un mancancán, dotado de todas sus armaduras de guerra, comenzó a intimidar. Pero cuando usted y yo ponemos la confianza en Dios, usted y yo no nos podemos dejar intimidar por nada. Tenemos la creencia que así como Jesucristo venció, nosotros también venceremos. Y miren, hermano, que no debemos de dejarnos amedrantar por nada, que no debemos que el enemigo nos arrincone, no debemos dejar que el enemigo ahí nos presione, porque cuando el enemigo usted lo presiona, el enemigo se quiere apoderar de usted, de la bendición de usted. Y mire que este Goliat, cuando se levantó, dijo, tráiganme a un hombre, si yo lo venzo, ustedes serán mi siervo, y si usted me vence, nosotros le serviremos. Miren, mis amados, cuando usted y yo lo dejamos vencer por el enemigo, nosotros nos esclavizamos, el enemigo nos esclaviza. Pero si usted y yo guerreamos, si usted y yo vencemos, si usted y yo nos paramos ahí en la línea de batalla, ahí donde se paró David, mis amados hermanos, mire que ahí donde está la victoria, no dejarnos amedrantar, no dejarnos humillar. Y aquel pueblo, mi hermano, estaba ahí amedrantado. Yo no sé qué te tiene a ti amedrantado, no sé qué está pasando por tu vida, que Goliat ha querido robarte esa bendición, no sé qué ha querido Goliat hacer en tu vida, pero en esta noche, mis amados, Dios levanta, y Dios también levantó un hombre que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, ese Jesús de Nazaret que venció. Y la palabra dice que así como Jesús venció, nosotros también venceremos, porque Él nos da la fuerza y Él nos da el poder para que usted y yo venzamos. Él nos da la autoridad, mi hermano, para decirle aquellas cosas que nos están atormentando o que nos quieren separar de la presencia de Dios, guerrearla, batallar. Y entonces, mis amados, dice, y David era el menor
el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos y están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces, mis amados, y aquel hombre salía todos los días, amedrantaba, sonsacando. Muchas veces el enemigo lo va a sonsacar a usted todos los días. Muchas veces la adversidad lo va a perseguir a usted todos los días, para tenerlo ahí, amedrantarlo, para tenerlo ahí cautivo. Pero en el nombre de Jesús, usted y yo debemos de vencer todas aquellas cosas. Y aquel hombre, y David, llegó de pronto porque su padre le dio una orden, le dio una misión para que fuera a mirar cómo estaban sus hermanos. Pero a través de eso, David se da cuenta, pudo mirar la dificultad y la necesidad en que el pueblo estaba pasando. Y aún así sus hermanos, cuando lo vieron, quisieron como reprenderlo, le comenzaron a decirle que estaba pasando, que por qué se encontraba ahí, y comenzó a explicarle que el papá lo había mandado a llevarle unos alimentos, unos quesos, leche, y que su papá estaba angustiado por saber de ellos. Pero en esa ida, o en esa orden o esa misión que David cumple de su padre, comienza a suceder algo maravilloso. Comienza a suceder, mis hermanos, algo que le iba a dar la victoria al pueblo de Israel, y le iba a dar la victoria a aquel ejército que se estaba amedrantado, que ahí iba a suceder algo, mi hermano, que de pronto sus hermanos, cuando lo vieron, comenzaron a menospreciarlo, comenzaron a menoscabarlo, comenzaron a regañarlo, a decirle que hace ahí, que se devolviera, que aquellas ovejas que el padre le había encomendado para que cuidara, a quien se las había dejado. Pero hermano, cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, cuando Dios usted nos llama, Dios nos prepara para que usted y yo, mis amados amigos, le hagamos frente al enemigo, a aquellas pruebas, a aquellas luchas, y no nos dejemos vencer por las dificultades. No nos dejemos vencer, hermano, por ese Goliat que se levante, que no debemos dejarnos vencer, que no dejemos que Goliat se apodere de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestra familia. Debemos siempre estar ahí preparados, siempre ahí agarrados de las manos de Dios. Y aquí, mi hermano, en este pasaje, es algo maravilloso,